a no ser que venga usted hoy aquí a pedir perdón, pues poco sentido tiene que se esfuerce en desmentir lo que por todos es conocido, que ustedes han blanqueado sistemáticamente la tiranía de Maduro porque se han beneficiado de ella y que ustedes han colaborado con el régimen teniendo como cabecilla en España a Zapatero. Ustedes se han beneficiado de todo eso y se les está cayendo el negocio. En los últimos años estamos presenciando la demostración de un mundo cada vez más inestable. Atrás quedaron los tiempos de relativa paz y seguridad y cada vez existe una mayor diferencia entre las grandes potencias y las naciones que no lo son. Venezuela es la antesala de movimientos que van a reordenar el mundo y que están dejando algo muy claro. Europa no pinta absolutamente nada y España, lamentablemente, menos. Una nación débil, dirigida por una clase política sometida al globalismo y situada en el lado de los peores regímenes totalitarios y las narcodictaduras, como lo está el Gobierno de España. En medio de todo esto hemos tenido una buena noticia, la caída de Maduro. Hoy Venezuela está mejor que hace 3 semanas y eso es algo absolutamente indiscutible. Venezuela es más libre y debe avanzar hacia el establecimiento de una democracia plena donde el pueblo venezolano sea soberano y pueda ejercer esa soberanía. Ante esto, la máxima expresión del Gobierno de España el pasado 3 de enero fue decir que España nunca reconoció al régimen de Maduro, pretendiendo situarse por encima del bien y del mal, cuando la realidad es que ustedes han estado permanentemente del lado del mal y cuando su actitud equidistante frente a las irregularidades, frente a comicios cuestionables, frente al crimen en definitiva, equivale a reconocer la autoridad de Maduro. Y de hecho, su vicepresidenta segunda lo hizo expresamente. Así que esa es la lamentable premisa de la que parte el Gobierno de España. Ahora, según usted, el pueblo venezolano pide libertad, pero antaño su compañero Zapatero decía que allí lo que había era un conflicto equiparando a encarcelados con carceleros. Esa es la realidad. Hablaba usted antes de la internacional ultraderechista. No sabemos tampoco a qué se refiere exactamente. La única internacional izquierdista es la que conforman ustedes con todo el grupo de Puebla y el resto de cárteles que han colaborado activamente en el mantenimiento de la tiranía de Maduro. Por lo tanto, y por eso lo que es objetivamente una buena noticia para Venezuela es una muy mala noticia para los que han estado durante años beneficiándose de la permanencia en el poder de Maduro. Ustedes, sus socios de Podemos, sus socios de la izquierda y también los socios con los que firmaron ese lamentable y ridículo comunicado el 4 de enero rechazando la caída de Maduro. Todos, por supuesto, relacionados con este grupo de Puebla dedicado al crimen, al narcotráfico y a la desestabilización de las democracias. Por eso, a no ser que venga usted hoy aquí a pedir perdón, pues poco sentido tiene que se esfuerce en desmentir lo que por todos es conocido, que ustedes han blanqueado sistemáticamente la tiranía de Maduro porque se han beneficiado de ella y que ustedes han colaborado con el régimen teniendo como cabecilla en España a Zapatero. Ustedes se han beneficiado de todo eso y se les está cayendo el negocio. Y por eso es lo único que les importa, no el derecho internacional ni la soberanía de las naciones, entre otras cosas porque este Gobierno está en graves problemas por haberse saltado la ley y no reconoce ningún ordenamiento jurídico superior más allá de la necesidad de Sánchez de mantenerse en el poder. Un Gobierno que además nos está llevando a una especie de emulación del régimen del que se han aprovechado. Porque ¿cómo se ha conseguido en Venezuela desactivar cualquier reacción democrática del pueblo venezolano frente a una amenaza interna como la tiranía de Maduro? Pues porque el Gobierno de Maduro no se sostenía sobre ningún pilar democrático, sino sobre la represión, el miedo, la propaganda, la destrucción de las instituciones y la inexistencia de ningún Estado de Derecho. Venezuela no se enfrentaba a una clase política al uso, ni a unos políticos convencionales. Se enfrentaba y se enfrenta a una estructura absolutamente criminal contra la que no valen sus edulcoradas palabras, señor ministro. Y todo esto aquí nos suena mucho. Porque aquí ustedes, su Gobierno, han conseguido en un tiempo récord desgastar más que nunca las instituciones, tener una separación de poderes prácticamente inexistente y convertir nuestras leyes más elementales en papel mojado para salvar a una clase política que opera activamente en contra de los intereses nacionales y del bien común de los españoles. Por lo tanto, el problema para ustedes
no es la vulneración del derecho internacional, sino el modelo ideológico, el modelo del que viven y el que pretenden instaurar aquí en España, el modelo de la ruina, de la represión, del pensamiento único, de la corrupción y del negocio a costa del crimen. Es decir, convertir a España en la Venezuela de Europa, que es lo que a ustedes les gustaría. Ningún gobierno europeo ha hecho más como el de España por la tiranía de Maduro, y esa es la única verdad. Pero España no es cualquier actor en Hispanoamérica. Es la madre cultural, lingüística y jurídica de gran parte de la región, y eso conlleva una enorme responsabilidad política que ustedes han rechazado. Y aquí hay que evidenciar el papel clave del expresidente Zapatero, el dantesco personaje clave en esta deriva, presentado como un mediador, pero que ha sido el blanqueador de una tiranía que, mientras se fotografiaba con el régimen o avalaba procesos electorales internacionalmente cuestionados, la oposición era encarcelada y millones de venezolanos huían del país. Pero no se trata de imponer modelos ni de tutelar a nadie, señor ministro. Se trata de no colocarse en una equidistancia falsa entre la democracia y autoritarismo, porque esa equidistancia acaba siendo complicidad. Y por esa complicidad también es una absoluta farsa los supuestos esfuerzos de Zapatero y su ministerio en la liberación de presos políticos, que no retenidos, presos políticos. Así que, si eso hubiera sido así, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Estarían esas personas en la calle si continuara Maduro? Evidentemente no. Esas liberaciones han sido una consecuencia de la caída de Maduro y no una acción heroica de Zapatero ni de su servicio exterior, encargados de pedirle a los presos que no hablaran en contra del régimen. Zapatero, un normalizador del terrorismo a un lado y al otro del Atlántico. En Hispanoamérica, junto a los cárteles y amparando a los miembros de ETA prófugos de la justicia que en estos momentos se encuentran en Venezuela, y aquí dándole el chivatazo a ETA de las operaciones policiales en su contra, como pasó con Francia, tal y como han desvelado esas vergonzosas actas de las que ustedes también tendrán que rendir cuentas. Pero esto no es solamente un problema americano. Los españoles tienen que saber que sus organizaciones criminales también están aquí, porque la droga colombiana que se distribuye desde Venezuela llega hasta Galicia y está llegando también al Guadalquivir, tras pasar por Marruecos. Y ustedes, en otra expresión más de ese mantenimiento de la complicidad con el crimen organizado, se dedican a desarticular unidades policiales contra el narco, permitiendo que el crimen se expanda. Eso es lo que están haciendo ustedes aquí en España. Y el rol que podía haber asumido España en todo esto podía haber sido clave en la caída del régimen de Maduro. Y el PSOE ha tenido un rol, pero ha tenido un rol para mal. Porque, como decía antes, el papel de España en todo esto y ante los cambios que se están produciendo no es cualquiera, o por lo menos no debería serlo. Pero sí debo reconocerle algo. Desde que usted es ministro, España ha estado muy presente en el debate internacional. Pero claro, presencia no siempre significa influencia. Y lo que han hecho ha sido convertir la política exterior en una competición de superioridad moral sin dar ningún tipo de explicación a nadie. En la reciente conferencia de embajadores usted defendió la vocación de nuestro país de ejercer un liderazgo en la escena internacional, pero la realidad es bien diferente. Con el conflicto en Oriente ustedes se erigieron en los adalides de los derechos humanos, ampararon una flotilla ridícula y subieron el tono, pero la realidad es que no consiguieron nada más que aislar a España. Con el Sáhara cambiaron una posición histórica de España sin consenso y entregaron a Marruecos una ventaja estratégica que hoy estamos pagando. Y cuando Trump impuso unos aranceles perjudiciales para nuestros empresarios, el campo español, su política exterior no protegió a nadie. Han hablado mucho y se han hecho muchísimas fotos, pero cada decisión que han tomado la han pagado los españoles, y eso no es liderazgo internacional, eso es incompetencia estratégica al servicio del partido y no de los españoles. Y termino, señor ministro, con una reflexión. Durante un tiempo, España no fue una nación que pidiera sitio a nadie en el mundo. España no era perfecta, ninguna nación lo es, pero teníamos algo que era esencial, y era confianza en nosotros mismos y conciencia de nuestro papel histórico. Y yo con esto no quiero decir que tengamos que volver a ningún pasado, ni muchísimo menos. Hay que mirar al futuro, pero hay que exigir tener la dignidad estratégica que hemos ido perdiendo. Y eso es lo que está pasando con Venezuela, señor ministro, que en un momento clave
El Partido Socialista ha optado por proteger sus lazos con las narcodictaduras, sus oscuros negocios en Venezuela, antes que defender el interés de España. Y el resultado es evidente. España ni está ni se le espera. Y una vez más renunciamos a un papel que nos correspondería y nos corresponde por historia, por legitimidad y por responsabilidad. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.